Buenas noches, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a este programa, el programa Impersonal. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Le damos la bienvenida y la buenas noches a nuestros compañeros, por un lado Rino Torino. Muy buenas noches, Rino. Buenas noches. Bien, ¿no? Bien, aquí otra vez a intentar decir algo de interesante y no hacer solamente ruido, porque el ruido hay un montón. El ruido ya... Hay mucho. El intento es de decir algo de diferente y de interesante. Vamos a ver si lo conseguimos. Vamos a ver, y junto a Rino de Torino está nuestra compañera Hortensia María Martín Sevilla. Muy buenas noches, Hortensia Buenas María. noches. Bienvenida, ¿qué tal? Gracias. Otra semanita Bien. más. Otra semanita más, pero Constipada, mira, estupenda y constipada entretenida. hoy un poquito. Moco, nada más, pero quiero decir, hasta ya los tengo estacionados y todo. Si les parece, compañera, empezamos con el desempleo juvenil que preocupa a todos los países europeos, sobre todo también esta semana pues nos despertaba pues el primer ministro italiano que pide perdón a su pueblo, a todos los ciudadanos que tienen que emigrar, los jóvenes y las jóvenes italianos, no solamente de Italia, sino de España, muchos países europeos, ¿no? Tenemos un buen ministro, luego se da cuenta que el gobierno debía tomar medidas que no producían estas condiciones, mas no es solamente Italia, más o menos todas las democracias se han olvidado los principios básicos del derecho al trabajo, y sobre todo los jóvenes que tienen que empezar su vida, que tienen que empezar también construir sus familias, y sin trabajo es difícil poder pensar de tener 2 o 3 o 4 hijos, y luego es difícil vivir. Y luego los políticos todos han fallado mucho en esto y claramente el joven al no poder encontrar las soluciones del problema donde ha nacido, hace lo que ha hecho siempre el ser humano, emigra buscándose evidentemente su destino, porque no es malo. Si había condiciones buenas siempre, nunca nadie habría empezado a caminar por la vida. Claro. Pero son las necesidades que el ser humano es capaz de transformar en virtud y luego de sacar su camino desde las dificultades. Es lo mismo de lo que decía mi madre, que cuando el agua llega al trasero, todo el mundo aprende a nadar. Y por lo tanto, agua aquí es demasiado, pero hay también demasiada agua en Europa porque parece que los ríos se van desbordando todos. Sí. Y por lo tanto, son problemas más grandes. Pero cuando el tiempo se va a poner un poquito más tranquilo, más o menos todas las democracias tienen que buscar soluciones para los jóvenes por el trabajo, pero no solamente de los jóvenes, porque hay personas de 50 años que no trabajan, pierden trabajo y no tienen medios para vivir. ¿Qué hacen? ¿Ellos lo matamos o lo dejamos morir o intentamos? Y por lo tanto, los gobiernos tienen que cumplir con el deber de las democracias, que del momento no se han hecho. Está claro que no se puede mantener un sistema así. Todo el sistema se va a caer, es imposible. Por cuántas medidas, en cualquier dirección se van a tomar, por cuántas medidas se van a tener, no se produce un cambio de dirección. ¿Por qué? Porque no hay, son ciegos, no se dan cuenta que los problemas se solucionan como se soluciona cuando hay una caída de agua. Si hay una ruptura de agua, los problemas no se solucionan secando el agua, mas se solucionan cerrando el agua. Y por lo tanto, el problema del mundo, de las democracias, porque de otros regímenes son diferentes, pero el problema de la democracia es que se ha perdido en el camino y han perdido el equilibrio las personas, no viven de manera equilibrada. El consumismo te empuja a gastarte todo y a endeudarte más.
y esto está perfecto por el consumismo. También quien no es víctima de este consumismo se pierde un poquito por el camino. ¿Por qué? Porque o olvida su origen o nunca ha llegado a conocerla, porque el ser humano no es solamente materia. Nosotros con nuestro punto de observación que hemos puesto en marcha puede producir una toma de conciencia, permite de poder reconocer quién es el ser humano, dónde viene, qué está haciendo aquí y dónde va. Sobre todo quién es energía. Y luego esto es la parte más invisible, que pero es vida. Nosotros sin energía no aguantamos algunos días, pero no vamos más allá. Estamos condicionados a una carga energética por medio de los alimentos, por medio de la respiración, por medio de todo lo que es la vida, pero olvidamos la parte espiritual. Esto es, creo, la dificultad más grande, porque un hombre con una fe de cualquier religión tiene siempre una fuerza con la que luchar. Un hombre, por grande que sea, sin una fe, es un hombre que llega a un punto que no aguanta. Hay misterios también ahí, porque hay personas que no tienen fe en nada, pero son grandes igualmente. Y esto me encanta, porque pensaba que la fe podía ser la única que te ayudaba. Pero evidentemente nosotros somos un misterio y luego no podemos eliminar con un pensamiento tan simple, decir no es verdad, es mentira, la fe no sirve a nada, porque hay personas que la viven bien igualmente. Y esto pero cuando tú hablas de espiritualidad no estás hablando de fe, ¿no? O sea, ahora, estás hablando del lado espiritual de la persona. La fe es la creencia en los dones. La espiritualidad es lo que debería desarrollarse dentro de una persona. Por esto que hay misterio. Hay personas que son muy espirituales sin ser para nada religiosos y luego parece que no pinta nada con la religiosidad, pero hay muchos seres religiosos que de espiritual no tengan casi nada. Y luego, ¿dónde está el misterio? Dentro. Uno de estos misterios no es solamente el Saramago, del que he hablado algunas veces, que es sorprendente cómo ha podido ser tan grande también si él no creía en nada. Y un grande escéptico. Grande, escéptico, muy tranquilo. Pero hay otro que se ha hablado ahora en la prensa italiana, mayormente, que es el marido de Franca Rame, que ha muerto la semana pasada, una señora, una actora actriz muy de teatro, muy interesante. Él también es no es solamente un Nobel, pero es un hombre maravilloso, y han vivido toda la vida los dos para defender y para producir un respeto acerca de la mujer, sin mirar de qué parte de la sociedad pertenecía. Ella claramente ha tenido una grande fuerza de la violación que ha recibido de los nazis en los años de la guerra, y por lo tanto ha subido esta herida tan fuerte que la ha acompañado en toda su vida. Y la ceremonia de su entierro ha sido una ceremonia laica, pero esto no significa que era una persona mala, y su marido tampoco. Son personas bellísimas. Ahí nos explica el misterio. No sabemos de qué manera las personas llegan a ser grandes, pero se puede ser grande es lo mismo que uno no trabaja y no hace nada, no produce dinero, pero es riquísimo. ¿Qué hace esto? No va a trabajar, pero no pasa nada porque es rico. Probablemente las personas, algunas son tan ricas de espiritualidad que no necesitan vivir dentro de una religión, pueden vivir, porque la espiritualidad, ¿qué significa? Valores. Y ellos han dedicado toda su vida a defender la condición de la mujer, y luego la condición de la injusticia, la condición de la pobreza, la condición del sufrimiento humano. Y luego, ¿esto qué significa? Que eran grandes, evidentemente. Y sería interesante descubrir por qué las personas son grandes, también si no saben de ser grandes.
porque nosotros estamos acostumbrados a medir las cosas como nos los han enseñado. Pero podemos cambiar manera de medir. Una persona no hace falta que pertenece a lo mismo que un vino. Puede no tener ninguna etiqueta, pero ser un vino bueno. No es la etiqueta que es buena, es el vino que es bueno. Y las personas no son diferentes. Y por esto que yo siempre digo que la diferencia dentro el último de los ignorantes o el último ser humano y el más grande no son grandes diferencias, porque cada uno tiene un almacén suyo, tiene una historia suya, tiene un camino suyo y tiene el derecho al máximo respeto y tiene el derecho a vivir por dentro de una condición social donde sean reconocidos los valores básicos de la vida. Y esto han luchado estas dos personas que me han encantado. No me ha sorprendido su ser grande sin pertenecer a ningún aspecto religioso. Esto no significa que las religiones no son buenas o no son valientes, porque como dice el amigo Víctor, que hemos charlado el otro día, que él dice, yo no creo en nada. Bueno, no me importa nada. Per esta misma explicación, yo no creo que es necesario creer, no sirve creer, es necesario cuando tú no tienes valores, porque las religiones son lo parecido al lecho de un río, que permite al río de llegar al mar, sin el lecho no llega. Luego las religiones son un medio importante y hay algunas religiones mejor que otras. Voltaire decía, mejor que un pueblo tiene la peor de las religiones sí, a que no la tenga. Pero esto no significa que las peores no sirven, porque cada uno tiene que cumplir bien por dentro de su religión. Cuando empieza a crecer, se da cuenta que no es la religión que vale, ma es lo que la religión puede enseñarte. Y está claro que si uno no aprende, no puede llegar a descubrir una espiritualidad libre, porque la espiritualidad libre no se cae desde el cielo no llega nada. No lo sé si ha llegado la manna, como dice el Evangelio de su tiempo, pero desde el cielo no llega nadie, nada. Desde fuera no llega nada. No hay nada, eres tú, es tu fe que puede ayudarte. La grandeza y la fuerza está dentro del ser humano. Es el ser humano que puede cambiar las cosas. Y por lo tanto, no hay que ponerse sentado o en la espera que los demás te hacen las cosas. No, hay que levantarse. Claro, Rino, perdón un momentito, que yo quería volver un momento a lo de la juventud para hacer un paréntesis. Que como todo es cíclico, date cuenta que lo que dijiste bien es que la juventud hoy en día, por consumismo, precisamente están saliendo porque ya no hay que consumir, no hay trabajo. Pero si yo me remonto a la edad de mis padres, a la época de mis padres también en su momento vienen de migrantes y antes era por miseria realmente que se migraba porque no había lo suficiente en casa. Desde los 11 años habían chicos que ya tomaban la responsabilidad. Y hoy en día es impensable, ¿no? Con 11 y con 14 años, los varones sobre todo, que se iban de la casa para no ser un lastre y además para ayudar a la familia. Y en la primera década del siglo XX fue cuando empezaron a ir hacia Cuba, empezaron a ir a Venezuela y bueno, y de ahí a todo lo que es Centroamérica para abajo. Lo que sí es interesante, que como estamos en un cambio evolutivo importante, ese cambio a mí me hace ver que como ahora con el tema de la globalización estamos en un momento de transformación y que la gente que está saliendo en este momento ya no es tanto la defensa del terreno, ¿sabes? De la tierra, porque no es tan importante eso, es importante los valores de lo que estás hablando para vivir. Lo que nos está dando la oportunidad ahora, por lo menos yo lo tomo así, es la conciencia de ser ciudadanos del mundo. O sea, no importa dónde se esté, no importa dónde nosotros salgamos, lo importante es que vayamos donde vayamos, nos conozcamos el sitio, nos integremos y nos demos cuenta que estemos donde estemos, los seres humanos podrán cambiar de color de piel, podrán cambiar de etnia, de fisonomía, podrán cambiar de idioma, pero en el fondo todos somos lo mismo, los seres humanos somos relaciones y no hay más. Y entonces para mí, a nivel cualitativo y cuantitativo, es importante que por lo menos aquellos que están saliendo tienen la valentía
de no quedarse, ¿sabes?, en un sitio viendo que el barco se está hundiendo, sencillamente. Cuando el empuje es fuerte, Claro. uno se va buscando su camino. Yo creo que hay un destino que está decidido por cada uno de nosotros, y por esto que en cualquier momento estamos exactamente donde tenemos que estar. Y por lo tanto los cambios son, sí, aprovechamos de las condiciones exteriores para cambio interior, claro, un cambio interno. ¿Dónde tenemos que ir? ¿Dónde tenemos que estar? Porque estamos siempre exactamente donde tenemos que estar. Y por esto que no hay culpable. En la vida no existen culpables, hay responsables, que es otra cosa, ma la culpa que la gente tira a los políticos, a los banqueros, a los ricos, a los que hacen, la culpa es muy relativa. Lo que ellos se tomarán su responsabilidad, ma en realidad ellos construyen condiciones donde nosotros podemos estar exactamente donde tenemos que estar. Y por lo tanto, ¿de qué manera podemos mejorar la cosa? Salir a la calle. Con salir a la calle, sí, claro, pedir para producir un cambio. Pero también nosotros tenemos que descubrir nuestra identidad interior para poder disfrutar bien de estos conocimientos. Porque uno de los problemas que tienen los jóvenes es que al no tener un equilibrio desarrollado fuerte o normal, como sea, viven en la materia, viven en el sistema exterior, pero al no tener el equilibrio interior se pierden un poquito. Ahí tenemos el desequilibrio de la pérdida de confianza. Hay personas que se sientan, que se dejan caer, que no aguantan, que no pueden ver nada. Los padres son incapaces de transmitir algo a los hijos, pero no porque sean estúpidos, es porque son dos generaciones completamente diferentes. Y nadie ha sido profeta en su tierra y sigue siendo una grandísima verdad. Es difícil enseñar a los hijos propios lo que son tus maneras de ver. Y luego ellos se van buscando su camino. Y la última cosa que piensan es que podrían escuchar a los padres. Lo último. Y esto es la dificultad. Si no tienen un equilibrio, ¿qué consejo podemos darle? Diga de buscarse una espiritualidad libre, porque es casi una vergüenza tener una religión, casi una vergüenza demostrar tu fe. Pero es necesario desarrollarla. Búscate como quieres, que sea cristiana, musulmana, que sea hinduista, budista, me da igual. Y si no, se van caminando al Camino de Santiago, valga la redundancia, que precisamente tengo a uno de mis hermanos allí. Y lo interesante, que mi hermano le ha encantado, porque vendrá este jueves, son 3 semanas de caminar, y él se ha quedado gratamente sorprendido, porque la cantidad de extranjeros con los que se ha visto un sinfín de gente joven, que es a lo que yo voy, la diferencia, igual están los que están dormidos, pero por otro lado está la semilla plantada a lo mejor de padres a hijos, donde esos hijos, claro, un colectivo con los que se ha encontrado mi hermano en este caso, en el Camino de Santiago, gente joven, ¿sabes?, que ha apostado por ello, que no tienen identidad, pero que han aportado, que se han buscado y han proyectado, han dejado todo para hacer el Camino de Santiago, para encontrarse con ellos mismos. Alemanes, ingleses, franceses, italianos, se ha encontrado de todo, aparte de españoles. Pero dice que hay una movida impresionante de gente, ¿sabes?, que se ha encontrado gente bellísima buscando su identidad y que saben interiormente que lo que nos están dando, lo que nos están impactando por los medios, tanto en radio, en televisión y en prensa, que eso que nos están haciendo ver no es lo que ellos sienten, y que en este camino se han dado cuenta, todos ellos tendrán un antes y un después del Camino de Santiago, que no son solo los católicos, ni muchísimo menos los que están yendo, solamente que han utilizado ese camino que hace ya cientos y cientos de años, desde el siglo IV parece que está, desde reminiscencias, desde esa época, pues tiene una energía determinada, que ya el boca a boca de todo lo que ha sido, la gente sabe que por lo menos el tiempo que ellos se puedan permitir,
a través de ese camino van a recibir una información, se van a encontrar con algo desconocido que realmente cambiarán sus vidas a positivo y los va a marcar de ahí, de ese momento en adelante. No, y es, no, es solo, no es solo quien vende zapatos que gana, porque caminando son kilómetros, se gastan zapatos, no es solo esto. Lo que parece interesante, yo he oído algunos comentarios de algunos que lo han hecho, es que han descubierto un mundo que no pensaba que existía. Por supuesto. Han descubierto una fe impresionante, una fuerza impresionante. Esta es la espiritualidad, que empieza a manifestarse con un pequeño esfuerzo, descubren un mundo increíble. Y por esto que las personas, los jóvenes que tienen problemas, deberían, ¿qué pueden hacer los padres? Ayudarlos, empujarlos acerca de una búsqueda de una espiritualidad libre de los condicionamientos. Tú vete, déjate fluir. Después, si necesita crecer, tu misma profundidad, solamente a recibir una caricia como de un pequeño esfuerzo, te paga 100 veces lo que tú haces. Y luego te empuja a descubrir que tú puedes hacerlo. La cosa más bella de una persona que está, por ejemplo, que no puede caminar, es descubrir que puede. Vive una emoción fuertísima. No pensaba de no poderlo hacer, de no volver a hacerlo. Después de un tiempo que estuvo sin poderlo hacer, simplemente al ver que puede hacerlo, es fantástico. Y lo mismo en el interior, aún más bello, porque si tú descubres un mundo interior, descubres que hay algo en el fondo del profundo, como decía el profesor de filosofía al alumno suyos, decía, la parte más bella del ser humano es en el fondo del profundo, es el amor. Y descubres esto que no tiene etiqueta, pero tiene fuerza, tiene esencia. Y si cuando tú descubres que lo tienes, es increíble la fuerza que te da y te permite de ver más adentro del futuro, donde hay incertidumbre, oscuro. Esta claridad que te da, no sabes cómo tú lo vas a solucionar, no te importa, pero tú sabes que lo vas a solucionar. La manera, esto la vida te lo pone diariamente adelante, pero después tú te das cuenta que tú puedes. Y luego descubre tu origen divina, descubre tu fuerza maravillosa y tú empiezas desde ahí a saborear la vida. Porque el miedo desaparece y tú empiezas a saborear cualquier cosa que tú tienes, independientemente de los años que tienes. Yo soy bastante joven, cuando seré mayor seguro que lo he disfrutado un poquito más. Pero yo creo que el único momento que existe de verdad es el presente. El pasado y el futuro, si los ponemos juntos, desaparecen, no existen. En realidad existe el presente. Y cuando llegamos en el presente a tomar conciencia quién somos, esto es maravilloso porque te permite de aceptar el mundo como es, sin ponerte en odio, en guerra, en pelea con nadie. Lo acepta como está. Claro que vas a pedir por lo menos la responsabilidad de las cosas que te pertenecen, ¿no? Porque también Jesucristo ha recibido un bufetón de uno y dice, ¿por qué? No ha dicho, ¿por qué me pegas? Por lo menos esto podemos decirlo. Y luego, si me has hecho algo, ¿por qué me lo has hecho? Esto es una responsabilidad tuya. Pero nosotros empezamos a disfrutar de la vida. Empezamos a vivir, porque vivimos con los ojos abiertos, vivimos despertados, empezamos a despertarnos, porque estamos durmiendo. Todo. Yo también, que parece que lo tengo claro, en realidad estoy durmiendo también como los demás. Algo podemos hacer. Claro, nos vamos moviendo. ¿Por qué digo esto? No para ser demasiado humilde, pero porque me doy cuenta que no es bastante saber las cosas aquí, observarla y decir, bueno, es el primer paso. Después hay que caminar para bajarla y ponerla aquí dentro. Y cuando esto va aquí dentro, todo el mundo cambia. Y esta es la seguridad que tú tienes dentro, nadie te la quita. No es prisionero o preso el hombre que está en la cárcel, es prisionero quien piensa de no ser libre. De no ser libre, sí. Este es el secreto. Y nosotros estamos durmiendo, pensamos de que todo es una cárcel, que no somos libres de nada, hasta que nos descubrimos que podemos. Tenemos el poder, somos grandes. Luego podemos cambiar las cosas, claro.
hay quien vive y no se da cuenta toda su vida que puede pasar esto. Por esto hay el inconsciente, que es otro aspecto del ser humano del que si seguimos hablando hablaremos también, porque es la parte más interesante del ser humano. Pero conscientemente no todo el mundo llega a darse cuenta de esto, pero vive de su manera, vive de la manera que está hecho, y su manera de ser no es una manera de ser mental, es una manera interior. Rino, hablando del poder que tiene la ciudadanía, pues la ciudadanía este sábado, día 1 de junio, en miles de ciudades de toda Europa se unieron contra la Troika, Pueblos Unidos contra la Troika. Es el poder que tiene la ciudadanía, porque la clase política está ahí, pues agarrada al sillón. La Iglesia pues también no ha dado respuesta a la pobreza que hay en España, en Canarias y en todo el mundo. Nadie puede hacer nada para los ciudadanos ninguno. Es el ciudadano, se dice ciudadano, porque me han corregido. Me encantaba ciudadano, más simple. Pero ciudadano. Bueno. El poder que tiene la ciudadanía, sobre todo para moverse 1 más 1. Claro, estar presente. Una manera, también si no lo sabe, como decía aquel que estaba en la plaza de Torino, que estaba llena de personas que pedían pan y trabajo. Y uno se acerca al primero que ha encontrado y dice, ¿quieres trabajar? Esto le contesta y dice, a mí, con toda la gente que está aquí, ¿por qué me lo preguntas a mí? Búscate otros. Y luego el ciudadano tiene que hacer algo, tiene que levantarse. Para hacerlo tiene que despertarse. Pero el primer pasito es estar, el presente. ¿Por qué? Porque los demás, la Iglesia, espera que los creyentes crecen para cambiar sus normas. No obstante, ya hay una corriente de creyentes católicos que está diciendo, la Iglesia no está haciendo nada, ya hay voces críticas dentro de la propia Iglesia, porque no ha dado respuesta a la pobreza, no ha dado respuesta a los desahucios, no ha dado respuesta al pobre que tiene al lado. Es verdad, porque hacerlo bien para todos es imposible. Y luego, los últimos que la Iglesia se está ocupando, se está produciendo fe, dignidad y condiciones sociales. Son las cosas que pide para aquí, para los últimos, claramente. Y luego parece que no cambia nada, porque el hombre necesita crecer, son todos importantes. El rebaño no es solamente por algunas ovejas, es importante para todas las ovejas, sobre todo las perdidas. Claro, como dice. El pastor deja el resto del rebaño para buscar la que se ha perdido. Y luego los pobres, los desesperados, los que sufren más, son los que más reciben ayuda en realidad de la Iglesia, lo reciben. Es una de las estructuras que hace con esto 8 por 1000, algo hacen. Luego no es que no hacen nada. El problema es que no hacen bastante para ayudar a las personas a entender la religión, porque como decía el amigo Víctor antes, ¿cómo puedo yo creer en algo simplemente leyendo y observando lo que ha pasado en los 2000 años de la Iglesia? Y también el Antiguo Testamento, otra historia que, Dios mío, entrar ahí. Esto significa, es difícil creer, yo lo sé, es difícil. Pero, por ejemplo, yo hablo hoy en día de la parte que yo conozco, y entonces la Iglesia, a lo mejor la cúpula no, pero yo sí soy testigo porque conozco que en pequeñas parcelas, llámese parroquia, yo conozco representantes precisamente de esas parroquias que están haciendo lo imposible, que tienen gente en su casa, que están ayudando de su sueldo, ¿sabes? Que están dando de todo. Lo que pasa es que toda esa gente tristemente es anónima, porque eso no vende, pero los conozco y son verdaderos héroes. ¿Sabes? Las soluciones del problema... A Cáritas, no, pero quiero decir que localmente sí se está haciendo, no es suficiente. Multiplica esto hacer localmente por todo lo que son las presencias de la Iglesia. Pero yo sigo diciendo, no es así. No es dando el pez a quien no tiene la manera de pescar que tú solucionas los problemas. Claro, hay que darle la caña, hay que enseñarle a pescar. A pescar. Este es el secreto. Enseñarle a pescar, ¿de qué manera? Conoce a ti mismo y vas a conocer el universo, decía el oráculo de Melfi. Pero primero hay que darles de comer. Pero claro que hay que ayudarlos. Pero mientras los ayudas, tiene también que
ayudarlos, formarlos y explicarlo. Claro. El problema es que ellos no lo saben, no lo tienen claro, y luego no hablan de energía, hablan solamente de un Dios exterior que mira todo, que pero algunas veces hace, otras veces no hace nada, y luego no se entiende dónde está, se está dando la vuelta. El mismo Dario Fo que ha dicho, Dios, ¿es dónde está? Porque él sigue con su belleza, imagínate, diciendo dónde está Dios, porque está convencido que hay un Dios afuera y que observa todo. Claro, eso es en realidad, Dios, como decía Giordano Bruno, mi personaje más grande que he encontrado, monje que ha sido quemado por la iglesia, luego debería matar a todos los que han hecho esto, pero lo entiendo por qué lo han hecho y por qué él se ha sacrificado. Ma, ¿qué decía Giordano Bruno? Dios es mucho más grande de lo que ustedes están diciendo, lo decía la iglesia. Claro. Y luego nosotros, al no ver el Dios, al no reconocer el Dios que nos dan, que son 2000 años que nos dan más o menos, 300 años después de Cristo, el doctor de la iglesia ha hecho su bonita reforma, ha producido todo su desarrollo y después los fieles han producido todos los miedos que han recibido da una falta de conocimiento. Ma en realidad toda esta ausencia de Dios está debida a una falta de información. Dios es mucho más grande. Dios existe, claro que existe. Víctor no me entiende, yo lo entiendo que no me entiende, porque si lo observas de una manera, tú no puedes verlo, no hay, claro. no lo ves, es difícil verlo, claro. Solamente los dogmas te ayudan a aceptar. Luego tú eres dogmático, luego aceptas los dogmas y ya está. Ma porque Dios no puede verlo mentalmente, no puede pensarlo, Dios puede sentirlo. Esto es, el Dios de Giordano Bruno era un Dios del sentir, no era un Dios del pensar. Porque si yo observo solamente lo que han hecho a mi amigo Giordano Bruno, yo mataría a toda la iglesia. Pero no es así. Dios no es algo de exterior, no es algo que está fuera de la puerta, no es uno que pasa de una calle donde no hay los pobres, no es uno que está donde no hay los niños que mueren, no es uno que está donde hay injusticia, hambre, sufrimiento, no, es mucho más grande. Dios está adentro, Dios está sufriendo, Dios está llorando, Dios está luchando, Claro, Dios está intentando de levantarse dentro del ser humano. El ser humano es mucho más divino de lo que pensamos. Es por esto que la toma de conciencia permite de descubrirlo y de verte, por lo menos mentalmente. Después el camino sigue, porque yo digo, yo que lo tengo bastante claro, en realidad no soy diferente de ninguno de los que están escuchando, más de ninguno, somos iguales, hay poquísima diferencia. ¿Qué podemos hacer? Pero tenemos una esperanza, por lo menos. Si este es un camino, ¿por qué no intentarlo? O seguir en la niebla, o dándose la vuelta, durmiendo y seguir durmiendo. No, si alguno está parpadeando los ojos, por lo menos es un signo de despertar. Se va a la plaza, va a pedir a los gobiernos, va a pedir a los banqueros, va a pedir a lo que sea, una respuesta que puede cambiar algo. En realidad, lo que puede cambiar es el ciudadano, es el individuo, es el ser humano, porque es el que tiene toda la herramienta, tiene solo que buscarla. Y esto es un trabajo, claro. Claro, hay que buscar, salir a la calle. porque es más fácil comerse la manzana del jardín del vecino que la tuya porque no la tienes. Claro. Tú ponete tu plantita de manzana, después de un añito o 2 añitos empiezas a comerte tu manzanita. Y en vez de echarle la culpa a todo el mundo, sentarnos a ver qué podemos hacer para cambiar en la situación en que estamos, ¿sabes? Porque lo fácil, como decía Jesús en un chiste de esto, cuando dice el que lo acusó, dice, tú vas a hacer, y dice, nada, el maestro de que se toma un par de copitas acusa al primero que tiene enfrente. Pero no se trata de eso, porque lo fácil siempre, cuando no hay madurez en el ser humano, siempre tenemos el tema de poder acusar o de responsabilizar a todo lo que está fuera del claro. Pero el tema ahora es sentarnos. La cosa peor es no tener una respuesta. Porque ya nos hemos dado cuenta que ya no va más. O sea, no hemos pasado la vida sentados en los bares, en las cafeterías, en todos los sitios, diciendo, en casa, diciendo la culpa como ahora la tiene el gobierno y eso. Pero ¿qué vamos a hacer con eso? O sea, ¿qué vamos a hacer con hablar quejándonos todos los días? La queja
no conduce absolutamente a nada, sino a más de lo mismo. Entonces, ni vamos a tener el estómago lleno, ni vamos a mantener una casa en esa situación. Lo único que queda es estar sentado o salir a la calle para sentarnos según en qué sitio y empezar a abrir esto que está dormido, que está sepultado, para decir, bueno, ¿qué puedo yo hacer? ¿Qué se me ocurre a mí con lo que sé? ¿Cómo puedo yo cambiar mi vida? Porque es un tema de responsabilidad, como bien dice Rino, de responsabilidad individual. Nadie me va a hacer nada si yo no me cuestiono. Sí, pero el conocimiento, Rino, no viene, por lo menos yo lo tengo claro, mientras nosotros no tengamos los principios básicos, hasta que ahora, por ejemplo, mientras no toquemos fondo de verdad, yo veo que con 6 millones y pico, que realmente no se sabe, porque las cotas lo que dan es por un lado, lo que eso realmente no es fiel, a otro lado, que son mucho más, pero la gente está en silencio. Yo me maravillo, digo, pues todavía no se ha tenido que tocar fondo cuando la gente no se echa a la calle, que tendrían que estar haciendo y deshaciendo un montón de situaciones, porque si tú verdaderamente no tienes que darle de comer a tus hijos, de verdad, tú no te quedas en casa tranquilo, es imposible, tú sales a la calle a robar, porque si no hay trabajo sales a robar, a buscarlo de alguna forma, sales, te pones, vas a todos los organismos oficiales con una masa de gente, precisamente por todo el malestar que hay. Esta es la reacción mecánica. Esa reacción mecánica, claro, pero no somos máquina, no somos solamente pero nos da la posibilidad de unirnos, ¿me entiendes? De ver que somos muchos en la misma situación. Siempre, no para ser numerosos y hacer lo que está haciendo en Turquía, lo que está pasando en Turquía, que justamente han protestado la parte que no es integralista, no es islámica, que quiere volver a poner la ley islámica. Está claro que los que están desarrollados no están de acuerdo y luego van luchando, pero ¿de qué manera? Ya ha tenido un chico muerto, hay muchos heridos, muchos detenidos, y luego es una lucha mecánica. Pero yo no voy a eso, yo voy a la sentada, ¿me entiendes? Desde la tranquilidad, para cuestionarse y darnos cuenta que somos muchos, pero el poder está en nosotros. No podemos seguir con la violencia mecánica. Nadie ha hablado de violencia. Tenemos que responder con la violencia es una manera de decir, nosotros somos iguales. Luego tenemos que ser diferentes y descubrir... pero que yo no estoy hablando de eso, Rino, yo estoy hablando de salir a sentarnos delante y de ver que no puedan hacer nada, como hizo Mahatma Gandhi. Yo soy de la no violencia, yo soy además amante de precisamente de toda la doctrina de Mahatma Gandhi, porque como desde la paz y desde la serenidad él pudo ir al frente y se cargó todo un gobierno superdotado, que los ingleses se creían que eran superdotados, con todo un país que los cuadriplicaba, porque hoy en día son 1.350 millones de hindúes. Lo entiendo muy bien, está perfecto. La no violencia. El Mahatma ha dado un mensaje muy equilibrado, y es verdad. La realidad es que el mundo que se ha desarrollado en Occidente se ha desarrollado de manera diferente, mientras el mundo indio ha mantenido su equilibrio espiritual. El mundo occidental lo ha perdido por el camino. Está vacío, y este es el peligro, interno. Que si no lo recuperamos, no somos capaces de dar una respuesta diferente a lo que son las condiciones exteriores, mas seguimos luchando, como nos pegamos, y luego volvemos a la violencia, que no sirve a nada, no sirve, porque violencia genera violencia. Hay que cambiar el rumbo, escuchar lo que decía el Mahatma y producir una toma de conciencia. Claro, pero esa toma de conciencia empieza por salir a la calle, a sentarnos tranquilamente. No solo, porque la violencia de género no está producida porque la gente se esconde o porque nadie lo ve, porque las puertas están cerradas y luego no se puede ver qué pasa dentro de la familia. Pero empieza dentro del individuo. Sí, claro. Y si hay un destino, solamente una toma de conciencia puede cambiarla. Porque normas, leyes, condiciones, cualquier cosa que escuchaba Rubalcaba, que decía que hay que denunciar, como si denunciar fuera la medida que puede cambiar las cosas. No cambia nada. No cambia absolutamente nada, porque tú lo denuncias, pero a la primera ocasión te espero, que si quiero matar, te cae encima y te mata. Que por cierto, cada vez son más jóvenes, ¿no? Sí. Pero esto... Sí, pero hay que denunciar, Rino. Hay que denunciar, pero hay que informar.
Sí. Hay que informar qué está... Educación, educación, educación. Ella lo ha dicho, ella lo ha dicho, si no hay política de educación. En los colegios desde pequeñitos. Educación mental y recuperar la educación espiritual. Porque a lo mejor la primera oferta que recibe una mujer, pues a lo mejor la cosa es pista y a la segunda no. No, claro. Vamos ahí, y sobre todo lo que dice Hortensia, a educar. En los colegios, educación desde la igualdad. Estoy de acuerdo, pero la educación más importante no es la educación comportamental, la educación espiritual. El conocer, esto es importante. Hay personas que ni se lo piensan, que por fuera del mundo que se ve hay un mundo, ni se lo planean. Para ellos lo único que hay es lo que se ve, sin pensar que nosotros somos la visualización de un mundo de energía. Y luego no podemos no recuperar esto. Sin esto no hacemos nada. Podemos protestar, sí, se van a producir normas estrechas, condenas, lo que sea, pero los muertos siguen, la violencia sigue. Y solamente para quitar la violencia, solamente el amor puede cambiar el rumbo. Solamente el amor del respeto humano, el conocimiento del ser humano. Claro, son todas cosas que pertenecen a la espiritualidad. Sí. Y por esto creo que sería importante poderlo hacer. El problema es que se están cargando la educación. Que hay sordos, completamente sordos. Y los pobres están durmiendo por completo. Y luego los jóvenes que no saben pero lo tienen claro, ¿qué hacen? Empiezan a romper las normas y a no aceptar las condiciones. Y nosotros intentamos con antipsicóticos, con curaciones masivas, intentamos de tranquilizar. Porque decía aquel que trabajaba en un cementerio que a la noche a las 5 cerraba y se iba, arreglaba la piedrita aquí, la hoja de hierba allá, y arreglaba todo, satisfecho de su trabajo, y de golpe siente una voz y dice: ¡aiuto, socorro, socorro! Dice en italiano, porque era un cementerio pequeño italiano: ¡aiuto, aiuto, socorro, socorro! Dice: ¿qué pasa? ¿Qué hay? Vuelve atrás y se da cuenta que da una tumba, sale una manita y él dice: ¿qué pasa? Y dice: me han enterrado vivo. Él mira y dice: y también lo han hecho malo. Y con el pie ha empezado a empujar la mano por debajo. Y esto es lo que hace la sociedad. No acepta que haya cambios, no acepta que haya dificultades. Toman medidas. Los psiquiátricos se ocupan muy bien de arreglar los problemas que dan los chicos. Para ellos no existen chicos índacos. Para ellos existen chicos rebeldes, índigos se dice, índigos y cristal. Para ellos existen chicos rebeldes, problemas sociales, existen sujetos que van tratando terapéuticamente y luego vamos con toda la terapia que podemos para endormecerlo bien, de manera que no molestan a nadie. No, lo que yo quería decir con la violencia machista, que leí un artículo en un periódico digital que sobrevive, o sea, la violencia machista no solamente es de personas casadas, también ahora está pues atacando a las parejas más jóvenes, a los niños, a los adolescentes, y cada vez más adolescentes acuden a centros de atención. Es el miedo, el miedo. Claro, pero que confunde el enamoramiento con los celos, con el control. Al no tenerlo claro, al no tener equilibrado, claro, porque no hay una información, al no tener una fe, al no tener una religión, al no tener educación, una espiritualidad normal, es normal, tú tomas el agua y de la misma manera tendría que tomarte tu alimentación espiritual. Sí. ¿De qué manera? Es un problema tuyo. Claro. Cada uno se lo hace de su manera. Pero claro, a lo mejor antes la señora, pues el marido le da un bofetón y tal, iba a su confesor de la iglesia, se lo confesaba y el juez decía: eso es algo normal, algo normal. Ahora no va nadie a confesarse. Ahora nadie va a confesarse, pero lo que Dios ha unido, que no lo separa el hombre. Claro, imagínate. Claro. Entonces, claro, la mujer antes y la mujer ahora no tiene por qué soportar un bofetón de nadie. No tiene que soportar, no tiene que producirse, pero el problema es que la falta de equilibrio produce estas cosas. Y luego solamente un conocimiento nuevo puede sustituir la falta de conocimiento. Pero a veces, Rino, en el momento que ella le dice ya no quiero estar contigo, se acabó, es cuando realmente... La posesión, es el sentido de la posesión, ¿sabes? Es cuando realmente... Sí. Es el miedo de perder, de perder tu pareja, el miedo de perder tu... Conchita, te amo, decía aquel que la tenía levantada, pero estaba al 7º piso, abierto los brazos. No es amor esta es posesión.
posesión. Pero hay un sentimiento de propiedad, locura. ¿sabes? De propiedad. Es falta de equilibrio. Es el miedo Y que sale, que te oscura los ojos, que no te permite de hacer bien lo que estás haciendo y de hacerlo con respeto, con amor, de saber saborear el placer y de la pareja y solamente producir problemas y con el miedo... Pero ahí ya no hay amor, o sea, ahí ya no hay miedo, ya no hay amor, hay miedo. El amor se ha perdido por el camino, se ha claro, enscurecido. Todo tiene un principio y un final, un alfa y un omega. Todo es relativo. Bueno, relativo, pero... Es muy relativo. Muy relativo. Está claro que si tú tienes mucho dinero y lo gastas despacito, tú sigues teniendo dinero. Si tú vas al casino y te pone todo en un número, y si este número no sale, tú ya terminaste tu dinero. El amor es una cosa, hay que alimentarla, es una flor, hay que darle agua, darle vitamina, darle todo el día, no demasiado, lo justo. Muerta y lo justo. Pero lo más triste no hacer como decía el sabio, que decía, yo cuando voy a casa doy un bofetón a mi mujer. Yo no lo sé por qué, pero ella lo sabe. Luego esto es un intento de es un chiste. Es un chiste. Pero, muy malo. Lo sé, Sí, pero sí. yo digo, esta es la actitud de los años 50, 60, 70. Sí. Ahora creo que tendríamos que abrirnos un poquito más, compartir más lo que hay. El problema es que no compartimos, cada uno va por lo suyo. No, y que lo más triste, ¿sabe qué es, Rino? Por ejemplo, de que en los colegios no se nos ha enseñado hoy en día, están, por ser la época de la información y de todos los ciber y de todo internet, no sabemos exactamente ni quién somos nosotros, volvemos a lo mismo de siempre, la espiritualidad, ni cómo son las relaciones, ni cómo, nadie nos enseña desde pequeños la igualdad, el respeto, cómo tienen que ser las relaciones, ¿sabe? ¿En qué se basan las relaciones? Nadie nos enseña. Relaciones, la tendría que es haber esta. una asignatura para saber a relacionarnos sanamente y no ser codependientes de nada ni de nadie, ¿sabes? Pero todo eso para solamente estar al alcance de los buscadores, solamente. Yo recuerdo, yo no soy practicante, pero recuerdo que yo iba a la misa todos los domingos, rezaba todos los días. Y luego era más fácil defender estos valores que se han construido con el tiempo y con estos valores seguir viviendo, es más fácil. Si tú nunca has hecho esto, si te pasa algo, tú respondes ¿de qué manera? Respondes de la misma manera que te lo han hecho. ¿Y esto por qué? Porque no tiene una costumbre, una educación espiritual. Tenemos que hacerlo, tenemos que recuperar una memoria, una costumbre que había. Yo hablo de espiritualidad libre porque me parece bien, pero no es un regalo que te llega del cielo, tienes que buscártelo tú, y cada uno tiene que buscarse lo suyo. Bueno. Claro, tú puedes venir de una familia que no iba a misa, pero donde se ha educado en valores para vivir, donde en esos valores para vivir se tiene un respeto porque te has educado ahí, has crecido y te has formado en valores para vivir. Y puedes tener más valores que aquellos que iban a misa los domingos porque iban por unas formas pero no por un contenido, ¿sabes? Realmente. Entonces, hoy en día, no, claro, pero que por ejemplo los católicos somos católicos, entre comillas, y practicantes internos, habría que ver qué porcentaje realmente, ¿sabes? Pues nada, lo dejamos aquí, compañero. Bien. Gracias, Rina. El tiempo se escapa, se va de una manera increíble. Porque hemos hablado de muchos temas. Es verdad. Por suerte no existe el tiempo. Un día hablaremos del dicho que no existe. Imagínate si existía. ¿Cuánto podía ser importante? Y un tema importante, el tema también de la suerte. ¿Tienes suerte? ¿Qué es la suerte? ¿Qué es tener suerte? Algo como muy supersticioso, algo muy... La suerte, yo he descubierto que existe. Tiene? Tiene dos aspectos. Se levanta muy temprano la mañana y corre todo el día muy deprisa. Luego tiene que estar presente para encontrarla. Esto es. Muy bien, pues nada, gracias Rino. Saludo. Gracias, buenas María noches. por estar aquí esta noche. Buenas noches. Y solamente recordar que la entrevista de los compañeros Rino de Torino y Hortensia María Martín Cebrián será subida en estos días, hoy mismo, al Facebook de Canal 13 y tal, para que de ahí también la puedan visualizar en cualquier momento del día. Muy buenas noches, Gran Canaria.